Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo programa de Metas. El día de hoy hablaremos sobre los medios digitales y para este capítulo hemos invitado a Ricardo Ángeles, quien es redactor en una agencia de comunicación. Entonces, ¿cómo estás, Rick? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy bien, amigo. Sí, ay, amigo, qué gusto verte tan temprano porque hoy grabamos un episodio muy temprano, es el primero, pero bueno. Oye, Rick, para empezar con este tema sobre los medios digitales y todo esto, ya que tú eres redactor, ¿cómo sobrellevas esta cuestión de la redacción y pues no dejarte llevar por los buenos o malos comentarios, ¿no? Que pues me imagino que tanto te dicen no sé si en tu casa o tus amigos o justo la misma persona que a veces lee tu contenido. ¿Cómo es eso? Yo creo que al final siempre vas a tener buenos o malos comentarios en cualquier contenido que hagas, ¿no? Yo creo que al final, bueno, yo en mi caso nunca los buenos o malos nunca los tomo en cuenta, simplemente es plasmar tu redacción, lo que quieres decir, y las personas al final van a hablar bien o mal de tu trabajo, pero tú tienes que saber que siempre va a existir un buen o mal comentario de lo que hagas. Okay. Oye, ¿a ti no te daba miedo en tus primeras notas o contenidos de que ya me van a leer? O justo porque a mí me da mucho miedo cada que nos cambian de editor, ¿no? De que sea alguien nuevo que te vuelva a leer porque justo ya estás acostumbrado a una línea y entonces viene otra persona, o sea, ¿no te da como cosita? Un poco así porque te tienes que acostumbrar tú también al editor. O sea, como redactor tú te acostumbras a tu editor, las formas, por ejemplo, los modismos, no sé. Tenía casos, por ejemplo, en la agencia, digamos, hay casos que mi primera editora me decía, ¿sabes qué? Quítate estas palabras porque las ocupas mucho, ¿no? Y de repente ya lo hacía así, ya no escribía con esas palabras, pero una vez que ella ya no estaba, como que volví a empezar a ocupar esas palabras que ella me decía, tienes prohibidísimo en tus notas que me mandes ocupar estas palabras porque ya noté que las ocupas mucho, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera de que esas palabras se te vayan quitando un poco para que ocupes otras, ¿no? O ocupar sinónimos, ¿no? Entonces creo que al final sí es complicado porque te acostumbras tú al editor y el editor se acostumbra a ti. Sí en las primeras veces sí estaba nervioso en la agencia, ya no tanto, pero en mis primeros trabajos sí, porque era saber que, por ejemplo, en una revista en la que estuve sí aparecía mi nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando aparece tu nombre y aparece tu contenido, entonces sí te da ese nervio de saber quién te va a leer y lo que van a decir, ¿no? Esos comentarios, buenos o malos. Sí, no, aparte porque siempre piensas como que, ¿quién me puede leer, no? O sea, como que Uh-huh. Realmente sí hay gente que sí lee el contenido. Eso a mí me pasó mucho. En un... ¿Cómo se llama? En un evento inmobiliario, pues según yo dije, pues nadie me conoce. Entonces Uh-huh. llego con tal persona y le digo, oye, ¿te puedo entrevistar? Y me dice, sí, ¿cómo te llamas? Y le digo, Rubí. Me dice, Rubí, ¿qué Tapia? Y me dice, ¡ay, claro, sí te he leído! O sea, en ese momento creo que a mí me dio ya más nervios de que él sí me leyera. Ajá, porque es como de, hijo, o sea, ya me lees, pero ahora vas a saber cómo entrevisto. Entonces eso como que da más nervios. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. Pero también emociona porque al final ya te ubican. Uh-huh. Conforme vas trabajando, conforme vas sacando tu contenido, el tiempo va haciendo que tu nombre ya se vea, ¿no? Entonces creo que sí es los nervios al principio, pero después la emoción porque sabes que te están leyendo y sabes que estás llegando a las personas que tú quieres llegar. Sí. Oye, bueno, a mí siempre he tenido una preguntita en el sentido en el que pues muchas veces nos han dicho de que pues la gente no lee, gracias al no sé, a YouTube, no, la gente nada más se dedica a ver videos y entonces ya no está tan metida en leer, ¿no? Porque antes sí había como campañas de lee 20 minutos al día, ¿no? ¿Tú cómo has visto estas cuestiones? ¿Si la gente ha dejado de leer, sigue leyendo? Y esto lo pregunto porque creo que a raíz de la pandemia existen y han existido muchos sitios web, blogs y todo eso. Y las revistas pues siguen vigentes. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿La gente lee, no lee o cómo? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que sí, porque, bueno, que por ejemplo, si tú vas en un taxi en la Ciudad de México, siempre tiene su periódico.
Para leerlo, no sé, pero al final tienen su periódico ahí en su taxi, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, por mi colonia, siempre están en los puestos de revistas. Siempre, si no lo leyeran, no estarían todavía vigentes, ¿no? En la universidad me acuerdo muy bien que un profesor decía, por mucho que lo digital se impregne en México, siempre va a existir la imprenta porque sigue habiendo personas que van por su periódico en la mañana. Entonces siempre nos decían en la universidad, nunca va a dejar de existir. Y creo que tienen razón, o sea, yo lo veo ahora y veo personas que tienen su periódico, su revista. Entonces sí, lo digital impacta mucho, pero siempre va a haber personas que no estén en la era digital, ¿no? Creo que hay personas que todavía les cuesta estar en el internet, estar buscando la noticia. Entonces ellos prefieren el periódico o prefieren las noticias, ¿no? Sí, ¿no? Hasta como yo creo que de las lecturas, ¿no? A mí en lo personal me gustan más los libros físicos que los digitales, como que yo no me llevo bien con eso. Pero, por ejemplo, en contenidos de blogs o de noticias, a mí sí me gusta en lo personal más checarlo pues en la computadora, aparte pues como todo el día, ¿no? Nos la pasamos escribiendo, creo que es más fácil. ¿Tú compras como periódicos o qué es lo que compras más? En mi casa sí compramos periódico. Sí. Pero ya de un rato teníamos, mi papá siempre compraba el esto cuando estábamos chiquitos. Entonces siempre veía el esto en mi casa todos los días. Mi mamá, por ejemplo, siempre compraba el TV Notas. Pero un tiempo para acá ellos ya dejaron de comprarlos. Ya ahora sí que también lo ven luego digital, ¿no? Pero al principio sí, o sea, en mi casa sí siempre había esto y un TV Notas. Oye, y del periódico esto, ¿cuál era la sección que más te llamaba la atención? Me acuerdo de las secciones del esto, pero creo que lo que siempre me llamaba la atención del esto, aparte de las secciones, era la manera en que abordaban las notas. Yo, por ejemplo, nunca había visto en ningún medio impreso que abordaran el fútbol americano también. O sea, ahí te abordaban muy bien el fútbol americano, a diferencia de otros medios que casi no lo retomaban. Entonces el esto me gustaba ver eso, porque pues, siempre lo principal del esto era el fútbol aquí en México y el internacional. Pero había secciones atrás que ya manejaban otros deportes que no son muy conocidos, que no son muy populares, pero que los manejaban muy bien. Me gustaba mucho. Oye, ¿y alguna vez te interesó escribir, pero en cuestiones para deportes? Sí, un tiempo sí, pero igual creo que conforme tú vas en la carrera te vas dando cuenta qué es lo que quieres. Igual los trabajos te van llevando a lo que estás escribiendo ahora, ¿no? Porque al principio yo empecé a escribir de finanzas, luego en la agencia ahorita estamos con temas como, digamos, la nota política. Entonces creo que ahora sí que el tiempo te va llevando, la carrera te va llevando a ciertas especialidades que tú no pensabas que ibas a ocupar, pero que al final las estás viendo. De deporte sí quise en algún momento, pero no fue como que al final me fueron llevando otras cosas y el deporte ya se quedó un poco de lado. Oye, ¿y por qué? Y te lo quiero preguntar porque tú ya me habías contado que te gustaría escribir de deportes, y hace poquito también conocí a un chico que me dijo así de, ay no, dedicarme a escribir no me gusta, conocí las relaciones públicas, me gustó más, si yo quisiera escribir sería de deportes. Entonces como que he conocido a más personas que les gusta, o sea, si son hombres deportes, ¿a qué se debe? O sea, son como la afinidad de las mujeres de, si queremos escribir es de belleza y de moda, o sea, es como esa parte de los hombres escribir de deportes. Creo que más bien es la afición que tú tengas y lo que te vayan transmitiendo en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, todos en deportes, ¿no? Entonces eso me fue llevando a ser fan del deporte primero, ¿no? Porque al principio, pues, yo no sabía que iba a estudiar comunicación y periodismo, ¿no? Creo, no lo tenía tan definido, al menos hasta entrando al bachilleres, saliendo del bachilleres, viendo mis opciones de a lo que me gustaba, a lo que era bueno y a lo que quería. Fue que decidí que quería comunicación y periodismo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido que a los hombres les guste más es la afición, lo que ven en casa y lo que les inculcan en casa. Porque antes yo creo que también era muy difícil que los padres o que la familia le inculcara a una mujer el fútbol o cualquier deporte, ¿no? Creo que no era como que así de, vente hija, vamos a ver el fútbol. Como que no era
no era socialmente aceptable, digamos, no sé, pero no era como que dejaban a las mujeres ver el deporte, ¿no? O que lo practicaran. Entonces creo que eso es más bien porque ahorita los hombres quieren de deportes, aunque ya también hay muchas mujeres que escriben de deportes. Hay muchos canales, muchos blogs que hablan de fútbol femenino. Entonces creo que al final que los hombres quieran es por la afición y lo que les inculcan en la casa, ¿no? O sea, que tú estás con el deporte todo el tiempo en tu casa y eso te hace querer, si ya eres de comunicación y periodismo, te hace querer escribir de deportes, ¿no? Ok. Oye, y ahora, a ver, hemos dicho que pues sí han habido más desde la pandemia o antes, más sitios blogs, más pues portales de noticias y todo esto. Hoy en día que existe tanta información, ¿no? En redes y todo esto y también física, ¿Cómo le hace Rick justo como para no replicar como la misma información o no de que pues por ejemplo el Universal ya sacó que tal marcha, ¿no? Y luego saca otro que igual la misma marcha, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces tú para darle ese toque? Creo que es el ángulo. Siempre hay un ángulo que una nota siempre tiene un ángulo conductor, ¿no? Un hilo conductor. Creo que siempre va a existir que todos vamos a ocupar el mismo contenido, ¿no? Las mañaneras, por ejemplo, si chocó el metro, pues todos van a ocupar la noticia de que chocó el metro. Pero tú le vas a dar un ángulo, ¿no? Por ejemplo, hubo tantos lesionados. Va a haber alguien que va a abordar ese tema y lo va a hacer en toda su nota, ¿no? Lo va a ir llevando en la nota. Hay otro que puede agarrar y ocupar el tema de cuántos fueron trasladados a qué hospital. Lo que va a costar el choque del metro. Entonces creo que al final no va a haber réplica si tú ocupas un ángulo diferente. El ángulo que tú le quieras dar a esa nota, no creo que otro agarre ese mismo ángulo. Porque, lo hemos visto, por ejemplo, en la agencia, yo creo que escuchando ahorita las conferencias, en las conferencias siempre hay muchas preguntas y siempre habrá un ángulo diferente que tú le puedas dar. O sea, al final la conferencia es la nota principal, pero tú en tu nota ya le darás otro ángulo de lo que dijeron en la conferencia, ¿no? Creo que es lo que hemos visto ahora, por ejemplo, en el tema político que estamos viendo en la agencia. Es ocupar un ángulo diferente para que la nota no sea la misma en todos lados. Sí, no, porque creo que también siento que como redactor o como periodista debes de tener ese pequeño olfato, decían mis profesores, ¿no? De que... Porque pues sí, o sea, puede haber mucha información como tú dices, pero el ángulo que tú le quieras dar y ya, o sea, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, si yo veo que, no sé, pongamos algo de Yalitza, ¿no? Que acaba de salir, ¿no? O sea, como que si saca una nueva serie, ¿no? Como que entonces no sé si a ti te pasa que luego te vienen a la mente cómo podías abordar todos esos temas, ¿no? O sea, creo que ya es más como este olfato. Y también creo que el especializarte más en ciertos contenidos se te vuelve a ti como redactora pues más fácil, ¿no? Desarrollarlos. O a ti qué tanto trabajo, porque me dijiste que estabas en finanzas, ahorita estás en política, pero también estuviste en vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué tanto trabajo te costó pues irte especializando en estos temas? Al principio sí costó mucho trabajo, porque no eran temas que me gustaran, pero la verdad no me gustaban tanto. O sea, no eran temas que yo era afín. Nunca era como buscar un tema de finanzas en el celular, ¿no? Así de vamos a ver a cómo está, algo muy básico, ¿no? A cómo está el peso hoy, a cómo está el dólar, perdón, ¿no? Cómo está, cuáles son los índices económicos en México. La verdad nunca los había tocado, pero una vez que estaba en el tema ya tienes que empezar a verlos, porque es algo del que tú vas a escribir, y si no lo sabes, ¿cómo vas a escribir tú algo que no sabes si se lo estás dando a alguien más, ¿no? Me costó un poco de trabajo, sí, pero fue fácil porque tuve personas que me apoyaron. Creo que eso fue esencial en esos temas. La verdad, tuve muchas personas que me apoyaron. Primero en finanzas, me enseñaron mucho, me enseñaron sitios donde buscar, sitios donde podía informarme. Por ejemplo, buscar en el INEGI, buscar los datos en el INEGI, que también luego es complicado. Si no lo sabes, sí es complicado. Entonces creo que fue difícil, pero lo que me salvó fueron las personas que me enseñaron esos temas. Finanzas básicas fue lo primero que me enseñaron a mí, ¿no? Finanzas básicas, ahorro, presupuesto, esos temas que parecen muy difíciles para la gente
para mí mismo, porque yo era así como de, pues yo nunca ahorro, ¿no? Y yo no tengo un presupuesto, o sea, no tengo así como que mi tabla de en este mes voy a gastar esto y esto. Entonces, pero una vez que lo ves, ya hasta lo aplicas, creo. Yo al menos ya lo aplico, ¿no? Trato de saber cuánto tengo que gastar o cuánto me va a quedar al mes, ¿no? Para no sufrir así al final de mes, que te quedan pocas cosas, poco dinero. Pero sí, creo que fue difícil al principio, pero lo esencial fue las personas que me ayudaron. Ok. O sea, ¿crees que finanzas sería más difícil que vivienda y política? No sé. Sí. Sí, no, porque tanto número. Yo me acuerdo que hace poquito yo iba a lanzar una nota de cuando ahora se celebró, ¿no? Que el peso había estado, creo que estable o bajado o algo así. O sea, como no le entendí. Se ha mantenido estable, ¿no? Yo dije, no le entiendo. O sea, leí. O sea, no entendí nada y dije, mejor no voy a mandar ese tema como propuesta. Porque no, o sea, porque justo creo que también el hecho de hacer la nota o redactar un contenido es que tú le entiendas, ¿no? Porque a fin de cuentas, si tú como persona o el que lo escribe no lo entiende, pues no creo que la demás gente lo vaya a entender. Lo va a entender, ¿no? O sea, a ti te ha pasado así como que de algún texto mejor omito mi propuesta, ¿no? Mi comentario. Ajá, ¿no? Porque pues sí es difícil, ¿no? Aparte porque justo tienes como cierta pequeñita responsabilidad que la gente te va a leer, ¿no? Quieras o no, lleve tu nombre o no, pues ahí va a estar el contenido, ¿no? Te da como cierto nervio o algo así. Sí, es que es especializarte en algo es complicado porque creo que en estas etapas para mí nunca me he mantenido en un solo tema mucho tiempo. Finanzas estuve 1 año redactando de finanzas, fue muy poco tiempo. Vivienda fueron menos de 1 año, fueron como 6 meses, 8 meses, y ahorita política ya llevamos como 4 meses, 5 meses. Entonces creo que para mí también ha sido complicado porque especializarme totalmente en ello no. He escrito, especializarme no tanto, porque al final lo he dejado un poco, ¿no? Pasé de finanzas a otro, pasé así a otro. Lo que ya aprendiste, eso no se te quita, pero lo vas dejando a un lado, ¿no? Ya no estás especializado en finanzas porque ya ahora estoy en política, ¿no? Pero si tú lo vas retomando, poco a poco te vas especializando en algo. Creo que también en la universidad me decían mucho, si hablas de muchas cosas, luego no vas a saber ni de a cuál entenderle, ¿no? Si te vas a especializar en algo, tiene que ser una sola cosa. Bueno, al menos yo pienso así, una sola cosa. Porque si vas a estar como que creando contenido de muchas cosas, al final no eres como que especialista en algo, ¿no? Te vas quedando como que rebotando, pero sin ser ese especialista en algo. Creo que si te vas a especializar, al menos yo pienso así, si te vas a especializar tiene que ser en un solo tema, ¿no? En un solo tema que tú te guste, lo abordes bien y que lo entiendas también, que se lo puedas explicar a otra persona en una nota. Sí, no, aparte creo que es súper difícil especializarte o justo empezar a hablar sobre un tema, ¿no? Porque si bien pues nosotros estudiamos comunicación, ¿no? Cuando tú empiezas a escribir de otra cosa, ya es aprender de eso. O sea, no solamente... yo creo que es algo muy bonito, creo que de la comunicación, que no nada más aprendes a comunicarte, ¿no? Mediante las formas que existan, sino que también estás aprendiendo conforme a la marcha, ¿no? O sea, vas aprendiendo temas políticos, de deportes, de moda, ¿no? O sea, porque... De gastro. Ajá, de gastro, porque justo una vez nos tocó, Rick y yo somos compañeros de trabajo, entonces casualmente nos movieron al mismo tiempo y una vez empezamos a escribir de comida, ¿no? De gastronomía. Y entonces, o sea, yo decía, no manches, o sea, a ver, para dar una receta es como... Tú como quisieras que te lo diera, ¿no? O sea, ya le entendiste, ya esto, yo... No sé si te pasaba, pero yo hasta en mi cabeza como que decían de 3... ¿Cómo hacer galletas con 3 ingredientes, ¿no? O sea, como que en tu cabeza lo debes de procesar y esto... Lo vas preparando en tu cabeza así como... Ajá, o justo, ¿no te pasó que luego pues te agarras videos de YouTube para ver si justo esos pasos sí son como los que se deben seguir? Es que la comunicación creo que es tan noble, pero también te da como esa parte de seguir y reinventándote, ¿no? O innovando. Sí, en finanzas estaba el medio era impreso, la revista salía impresa
Entonces teníamos... En un mes salía la revista mensualmente. En el mes tenía que preparar mis artículos de la revista. Era un poco más fácil, o al menos era un trabajo para mí fácil, porque tenía cierto tiempo para pensarlo de lo que iba a escribir y hacer mis contenidos. Ahora en digital, la inmediatez luego te come, ¿no? O sea, tienes que sacar la nota al menos en 30 minutos, ¿no? Uh-huh. Más bien pensar que si no lo haces tan rápido, al final te lo va a ganar alguien más, ¿no? O sea, en digital es como de, si no saco la nota ahorita, a lo mejor ya lo ocupo otro medio y va a ocupar el ángulo que yo ya estoy ocupando, ¿no? Entonces, en digital, la inmediatez es lo que a veces te comen. Es sacar la nota para que el otro medio no te la gane, en el sentido de que tengan lo mismo. Sí. Y es que cada una, o sea, tanto el artículo como las notas web o justo también los blogs tienen como pues sus cosas, ¿no? Porque siento que un artículo pues viene más completo, te da más chance de investigar, ¿no? De hacer entrevistas, pero la nota digamos, parece que puede ser sencilla, ¿no? Digo, parece porque rápido le escribes, pero también debes de estar como, o sea, escuchando la conferencia y redactando. Uh-huh. Pero también luego cuando la subes a los sitios, pues ahora que la palabra clave, que el H2, que es una talacha, o sea, para las personas que también subimos como esos, a ti te cuesta mucho trabajo como las palabras, porque justo, ¿no? A lo mejor la gente que nos está viendo no sabe, pero cuando redactas una nota, pues tienes que agregarle pues ciertas cosas de, por ejemplo, palabras claves, ¿no? Las imágenes deben de ir... Y con el ahora sí que un pie de imagen en el que describas lo mejor posible, que sea un complemento de la nota, ¿no? No que sea así como que... Aparte de la descripción de la imagen, creo que ese es el complemento de la nota. Entonces, esas pequeñas cosas al final también son tiempo, ¿no? O sea, tienes que cargar la imagen, tienes que buscar la imagen, porque igual... En digital, si tú tienes la agencia tiene el acuerdo con alguna otra agencia que tiene las fotos, pues es más sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando no lo tienen, o tú no tienes ese acceso, o no es tan grande la agencia para hacerlo, tú tienes que buscar las fotos, ¿no? Entonces tienes que buscarla, luego ponerla en el tamaño que permite el editor en el que estés trabajando. Entonces al final parece sencillo, pero tiene demasiadas cosas que no lo hacen así, ¿no? Tienes que ponerla al 100% en cuestión de SEO para que sea una nota que te vayan a leer en digital, porque en digital también, si tú no la haces tan bien, pues tu nota no va a salir en las primeras páginas de Google, ¿no? Entonces, uh-huh, tienes que hacer la nota tan bien, pero no solo para tu público, sino para que esa nota en un medio digital sea de las primeras vistas. Sí, no, aparte creo que alcanzar, o justo yo digo siempre de caerle bien al algoritmo es como algo muy complicado, porque, o sea, si bien una nota te puede ir muy bien, luego las siguientes es como y entonces hay también analizar qué fue, ¿no? Lo que pasó. Y bueno, también me gustaría saber, las semanas pasadas hablando con Moni, decía ella de que luego se enfrentaba a la hoja en blanco. ¿Tú te has enfrentado a esta pequeña, gran hoja? En el medio digital si te quedas demasiado en la hoja en blanco, pierdes todo, porque al principio no sabes, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita. Si tú lo haces, si tú lees la nota, ya entendiste, checas información, buscas el tema para saber de qué vas a escribir. Pero si lo analizas demasiado, luego te puedes quedar en blanco, ¿no? O sea, no sabes ni por dónde empezar. Porque también si lo empiezas de una manera que parezca a la nota o al boletín de prensa que tuviste, entonces ya tienes ese conflicto de que puede ser, o sea, puede ser lo mismo que, o sea, pasar el boletín a tu nota. Uh-huh. Entonces sí me ha tocado y es muy feo. Es muy feo porque no sabes cómo abordarlo, ¿no? Y a veces te desesperas. Yo, por ejemplo, luego sí me desespero porque es así de no sé qué ángulo tomar, no sé cómo empezarle, ¿no? Sobre todo te enfrentas, yo creo, a esa parte al principio cuando no estás familiarizado con los temas.
si estás empezando en algún tema o especializándote en algo, si no lo tienes al principio, si te enfrentas a la hoja en blanco, 100%, porque no sabes del tema y no sabes cómo empezar. Pero creo que una vez que ya empiezas así, empapándote del tema y estar escribiendo de eso constantemente, ya esa hoja en blanco como que ya se va yendo. Sí, es muy complicado el escribir, ¿no? Y yo me imagino que a lo mejor las personas que no se dedican a la redacción, pero cuando hacen una carta, pues se enfrentan a esa hoja, ¿no? De cómo empezar. Y ya justo para finalizar este programa, Rick, me gustaría saber cuál es tu meta, cuál es la meta de Rick en lo profesional o en lo personal, lo que nos quieras compartir. Híjole, mis metas. Me siento como en la secundaria cuando te preguntan. ¿Cómo se ve usted de aquí a 5 años? ¿Cómo se ve usted de aquí a 5 años? En la redacción creo que mi meta principal ahorita es que me sigan leyendo, ¿no? Ahorita en la agencia, al final salen tus notas, pero no viene como tal tu nombre, ¿no? Y creo que eso es lo que más te gusta a ti o a todos como redactores, que su nombre aparezca en la nota. Uh-huh. En finanzas, en la revista, aparecía mi nombre, no en la nota, pero sí en la hoja de redactores, ahí aparece mi nombre. Entonces, eso te hace sentir bien. La verdad, te hace sentir muy bien, porque si la nota tiene tu nombre, es señal de que estás avanzando, ¿no? De que ya tu nombre está ahí y que todos al menos las personas a las que les llegue, van a conocer tu nombre y van a saber tu trabajo, ¿no? Van a leer tu trabajo. Entonces creo que mi meta ahorita sí es como redactor, que empezar a ganarme ese nombre, ya sea en la agencia o en cualquier otro lado, ¿no? Creo que siempre hay que buscar crecer, siempre hay que buscar un medio en el que te sientas a gusto, te sientas bien escribiendo. Entonces creo que es eso, buscar que mi nombre aparezca en mucho más notas de lo que ha aparecido hasta ahora, porque no son muchas, pero ahí vamos. Sí, y oye, bueno, antes también otra cosita. ¿Tú lees tus notas? Bueno, a pesar de que no lleven tu nombre, ¿las lees o se lleva? Sí. ¿Te da como curiosidad de...? Sí, siempre que acabamos la jornada de trabajo, siempre ya que están arriba las notas, las leo. Sobre todo porque es saber también la forma en que tú puedes mejorar, ¿no? Porque siempre igual como redactor y teniendo un editor, siempre te van a estar... Siempre tienes esa comunicación con tu editor para saber qué estás haciendo mal y qué estás haciendo bien. Entonces, cuando ya ves tu nota plasmada ahí en el medio digital, te das cuenta de qué es lo que tienes que hacer para mejorar tus notas, ¿no? Entonces es esencial cuando ya lo publiquen, verlo. Porque igual pues no puedes desentenderte así, pues ya hice mi trabajo hoy, ya lo publicaron, pues ya me voy, ¿no? Como redactor digital siempre vas a tener un editor y a lo mejor el editor le puede hacer algunos cambios, ya sea al pie de la imagen, a la propia imagen si no está bien la imagen, si no le gustó o si no tiene ese match que quiere el editor, pues le cambia la imagen. Entonces siempre tú como redactor digital, estar en una agencia, en cualquier otro medio, tienes que ver tus notas al final porque así aprendes qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. No puedes agarrar, ya terminé el día, terminé mis notas, ahí nos vemos mañana y ya. Yo sí agarro, veo mis notas y ya ves lo que puedes mejorar y qué tienes que hacer la siguiente vez que escribas, ¿no? Ok, pues Rick, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, les haya sido más informativo de aquellas personas que estamos detrás de esta computadora. Entonces, pues no se olviden de ver los siguientes videos. Mi nombre es Rubí Tapia y este es un video producido por Jesús Vega. Nos vemos en el siguiente video.